Lo mío. Hola, ¿qué tal? Hola, suerte. Sí, porque ya aquí nos vamos a Usted me dice, ¿empezamos? Muy buenas tardes a todos, señor presidente Ricardo Lagos y exalumno de esta casa de estudios a la que usted siempre ha querido tanto y siempre ha sido tan generoso con nosotros en acompañarnos en todos los eventos. Estimado Sergio Vital, no Peter Mani Gloria de la Fuente, autoridades, queridos amigos, amigas, quiero darles la más cordial bienvenida al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Quiero agradecer a Sergio Vital la oportunidad que nos brinda en ser parte, en conjunto con el Instituto Igualdad Chile 21, el Foro Permanente de Política Exterior y la Fundación por la Democracia, de poder presentar el libro Socialismo Democrático en el Nuevo Siglo, Opciones para América Latina, publicación editada por él y su estimado amigo, muy querido, el dirigente de la socialdemocracia sueca, Claes Brundenius. El libro, además, para nosotros es un orgullo que se presente aquí, ya que está estrechamente relacionado con los desafíos que un grupo multidisciplinario como el que conforma este instituto y los que nos acompañan tienen, en el comprender las transformaciones del socialismo del siglo XX y los desafíos que aspectos como la digitalización imponen en la actualidad, para que, como señala el presidente Lagos, seamos capaces de construir desde todas las instituciones una sociedad más inclusiva y cada ser humano tenga un lugar bajo el sol. Agradecemos y les damos la más cordial bienvenida, deseándoles mucho éxito en la presentación de este libro. Y con ustedes dejo al señor Arturo Infante, el director de la editorial Catalana. Si no, no oyen en la otra sala, que tenemos gente en otra sala. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Presente, partiendo por el expresidente Lagos, y con ello quiero agradecerle también a todos los integrantes de la Universidad de Chile, al Instituto de Estudios Internacionales, que nos ha facilitado este espacio, y a todos los que colaboraron en la organización de esta presentación, que son varios. A Sergio Vital, uno de los editores e impulsores de este texto, por haber confiado en nosotros la edición y publicación de este importante libro sobre el futuro del socialismo, especialmente en América Latina. Son 17 autores de primer nivel, incluyendo el completo prólogo, casi un estudio prólogo, del expresidente Ricardo Lagos. Académicos de diferentes partes del mundo que reflexionan en torno a lo que debe ser el socialismo futuro a la luz de las experiencias pasadas y presentes. Partiendo de la premisa irrefutable de que los principios y políticas que sirvieron para implantar el llamado socialismo real en el siglo XX ya no valen para el socialismo democrático del siglo XXI. El libro presenta experiencias históricas de países latinoamericanos, con sus aciertos, fracasos y los obstáculos que enfrentaron en particular Bolivia, Cuba, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. Son analizados en distintos momentos históricos y permiten una reflexión sobre las prácticas y el espacio de lo posible. Estas pueden ser contrastadas con los artículos sobre otras experiencias distantes, pero significativas,
como las de Suecia y Estados Unidos, o bien con los capítulos que se refieren a temas transversales y decisivos, como el cambio climático, la salud, la igualdad, el feminismo y la disrupción tecnológica. U otros que analizan tecnologías de inspiración socialista y formas posibles de movilidad. En suma, un socialismo que marcará su futuro en la medida de su capacidad de adaptación. Muy gratificante de incorporar esta publicación a nuestro catálogo. Porque este es un libro para nosotros, es un libro muy necesario, en muchos casos indispensable, muy recomendable para muchos lectores y no lectores, especialmente para los escépticos, desencantados, aficionados a tocar de oído melodías socialistas o antisocialistas, y a tantos que escucharon cantar el gallo pero no saben de dónde. Por último, quiero agradecer al editor Claes Brundelius, que nos dejó hace muy poco. Era alma mater de esta publicación. Trabajamos la edición de este libro durante mucho tiempo y con todas las distancias entre Chile y Suecia. Luego, hacia el final del proceso, le diagnosticaron un cáncer terminal. Pero su admirable perseverancia y convicción de la necesidad de que este libro diera luz permitió terminarlo. Claes revisó hasta la última prueba y, como en un final dramático, falleció días después de enviarnos una foto con el libro en sus manos. Quiero pedirle a ustedes, para terminar, que le rindamos un homenaje con un gran aplauso. Entonces, muchas gracias, Dorotea y Arturo. Vamos a pedirle entonces los comentarios a Gloria de la Fuente. Bueno, muy buenas tardes, días, estamos justo en el mediodía. Muchas gracias por la presentación y la participación, la posibilidad de venir a comentar a Sergio Vidal. Bueno, no nada más de tener como compañero de panel a una prometedora figura de este socialismo democrático, como es Noam Titelman. Y sin lugar a duda también quisiera agradecer, tal como recordaba Arturo, a Claes Brundelius por la iniciativa de este libro, que él explica además muy bien en el texto, en el fondo cómo surge la idea, cómo se discute, cómo se comienza con esta iniciativa y finalmente con el acuerdo. Y también, por cierto, a su gran obra y al trabajo que él realiza en este libro, porque en el fondo articula varios de los capítulos que están acá, dando cuenta y testimonio fiel del legado y el compromiso, por cierto, con esta discusión. Quiero agradecer, por supuesto, también las brillantes reflexiones del expresidente Lagos, que nos acompaña el día de hoy, en las primeras páginas del texto, que ayudan a situar, por supuesto, los debates en un contexto global que nos desafía cada vez más, ¿no? Y es parte importante también de la discusión del libro. Y por supuesto quiero agradecer a Catalonia, con Arturo Infante acá presente, editorial que por supuesto con la que he tenido el gusto de trabajar, de presentar también algunos libros, y por supuesto por apoyar siempre obras de estas características que contribuyen finalmente a aquellas preguntas que tenemos hoy en día en nuestro sociedad. El libro creo que desarrolla un aporte muy significativo para abordar las opciones del socialismo democrático en América Latina en un nuevo siglo y en un mundo cada vez más cambiante. Esto es importante porque no todas las experiencias socialistas, como queda en evidencia en el libro, han sido y son iguales ni en nuestra región ni en el mundo. Del mismo modo, los dilemas que el siglo XXI plantea a las fuerzas progresistas, ya veremos cómo asimilamos estos conceptos de progresismo, socialismo democrático o socialdemocracia, implica, por cierto, remirar las antiguas convicciones
pero también hacer frente a los nuevos desafíos que plantean la necesidad de tener un montón de definiciones sobre el futuro en aquellos temas que son importantes: la democracia, la igualdad, la libertad, el mercado, la igualdad de género, la diversidad sexual, la globalización, los derechos humanos, la corrupción y la era digital. Pero también sobre aquellas temáticas que creo que son claramente urgentes y que también se abordan en el libro: el cambio climático, la migración, la seguridad, el crimen organizado, entre otros, son temas que claramente nos convocan y necesitan nuestra atención. No podemos pensar estas agendas por separado, por cierto. Tenemos que abordarlas como un todo integral, y el libro ayuda mucho a dar luces en aquello. En los 14 capítulos que componen el libro hay un recorrido histórico y conceptual. No es posible pensar en el futuro si no observamos el pasado, y también, como decía hace un ratito atrás, las muy diferentes experiencias socialistas en nuestra región: Perú, Bolivia, Cuba, Uruguay, Venezuela y Chile, son experiencias que, por supuesto, nos dejan luces y también. El libro también aborda las experiencias de Estados Unidos y Suecia como experiencias importantes, y que también, de las que también, por cierto, podemos extraer experiencias para las propias reflexiones en nuestra región. Pero esta obra no se trata solo de estudios de caso, como pareciera a la luz de los países que nombramos. Se trata principalmente de un esfuerzo real por aprender del pasado, por identificar la evolución histórica de la base misma del socialismo, pero sobre todo de un esfuerzo por dar pistas para construir el futuro. Quiero evitar, por supuesto, porque no corresponde además la presentación de un libro, hacer un spoiler sobre cada uno de los capítulos, razón por la cual no iré comentando cada uno de los trabajos, sino que más bien me voy a centrar en algunas preguntas que me parecen fundamentales para comprender el socialismo democrático y sus desafíos, bajo aquello que en este mismo texto, a lo largo de sus páginas, nos van ayudando de alguna manera a responder. Parto por la pregunta que me parece que es más obvia de todas y que varios se deben hacer a propósito de temas contingentes a nivel nacional. ¿Qué es el socialismo democrático? De hecho, la pregunta es interesante porque supone, en contraposición, que existe un socialismo que no lo es, o un socialismo a secas, que podría ser otra cosa, menos democrático, pero frente a la falta de concepto, la definición claramente se enreda. Se suele diferenciar en nuestro país al socialismo democrático, que son básicamente los partidos de la exconcertación más algunos otros un poco más nuevos, con apruebo dignidad, que sería otra cosa, pero la pregunta clave es: ¿no es entonces una alternativa socialista o no es democrática? Me parece que ese es un falso dilema, que obedece claramente más bien a la necesidad de denominar o diferenciar a las dos coaliciones que, de forma inédita, son hoy parte del gobierno. ¿Qué quiere decir que estas coaliciones son iguales? ¿Quiere decir que estas coaliciones son iguales? Claramente no. Y de ahí que hay un debate interesante que creo que es importante hacer, para lo cual el libro contribuye muchísimo. El libro en este sentido aporta algunas luces. Vitar y Wundernews parten reconociendo que los principios y las políticas del socialismo real del siglo XX no valen para el siglo XXI. Esa es una idea principal y muy fuerte en el libro. La caída del muro y la desaparición de la Unión Soviética supuso la caída del mayor intento orgánico de dar cabida a los planteamientos del marxismo. Entre ellos, la dictadura hizo básicamente tres pilares: la dictadura del proletariado y la idea del partido único, que básicamente terminó con la dictadura, señalan ellos, de los funcionarios del partido; la propiedad estatal de los medios de producción, que derrumbó la capacidad de innovación y deterioró las condiciones de vida de las personas; y la planificación central, que burocratizó e inhibió la vida de las personas y su capacidad, por cierto, de elegir. Dicho de otro modo, el fracaso del socialismo real, que no tenía una especial inclinación hacia valores democráticos y al respeto a los derechos fundamentales, dio paso hacia una nueva concepción de socialismo, redundantemente llamado tal vez democrático, si asumimos la derrota de las ideas del socialismo real. No obstante, la cuestión no es tan fácil, y el libro de alguna manera lo aborda. Por ejemplo, el siempre inacabado debate sobre Cuba o Venezuela es algo que nos acompaña de manera permanente. Convivimos en nuestra región con experiencias autodenominadas socialistas
pero con prácticas que se alejan de la democracia o que simulan como mero instrumento, o que la simulan como mero instrumento en la consecución de otros fines. Tal vez, entonces, hablar de socialismo democrático no sea redundante. En cualquier caso, nace la socialdemocracia como una alternativa al socialismo real, que no fue social ni fue democrático, tal como señalan Vitar y Bunder. Parece para nuestro país una buena constatación para proyectar una nueva agenda de esto que los autores coinciden en llamar socialismo democrático. Si miramos nuestros antiguos partidos en Chile, como el Partido Socialista, por ejemplo, el Partido Comunista, tienen claramente en su declaración de principios un apego irrestricto a los valores de la democracia y al respeto a los derechos fundamentales. No obstante, ambos también reivindican en su seno la inspiración marxista de su doctrina, entre otras fuentes, en la evolución de su propio pensamiento e interpretación del entorno. Entonces, vale la pena preguntarse a propósito de la misma reflexión, ¿cuál es el alcance de ella? Dado, creo, los nuevos desafíos del mundo, esta sea probablemente una pregunta sobre la que valga la pena replantear una posición y las miradas. Ni con Marx ni contra Marx, recordaba en su texto, a propósito y parafraseando a el filósofo político italiano Norberto Bobbio, ¿no? A la renovación socialista. En nuestra realidad, al menos a la luz de las declaraciones de los partidos que conforman ambas coaliciones de gobierno, se es socialista y se es democrático. La diferencia está más bien en el método para alcanzar los objetivos y en ciertas interpretaciones de la realidad. Tal vez ha llegado la hora, como señala Piketty, también mencionado en el texto, que la necesidad de pensar en un mundo más socialista que liberal, que fue la primacía de pensamiento en los años 90. Porque el hipercapitalismo, como dice Piketty, ha ido demasiado lejos y en consecuencia debemos pensar en una nueva forma de socialismo participativo, descentralizado, federal, democrático, ecológico y feminista. La experiencia sueca y norteamericana son interesantes para poder iluminar nuestros debates. Suecia no ha tenido un solo modelo de socialdemocracia a lo largo de su historia, pero su transformación, incluso política, no ha significado romper los cimientos del estado de bienestar. Es más, no se trata tampoco solo de un modelo de bienestar, porque en la práctica países nórdicos, por ejemplo, tienen características específicas de un estado de bienestar cuyos resultados en materia de Gini, desarrollo humano, felicidad, innovación, entre otros, les generan mejores resultados que varios países de la OCDE. Pero acá hay una constatación importante. Una sociedad de bienestar no es necesariamente una sociedad socialista tal como queda en evidencia. En cualquier caso, mirar estas experiencias es del todo pertinente en América Latina, que está lejos de las definiciones de derechos básicos que pueden ser garantizadas en esa parte del mundo. Y aquí vale la pena también preguntarse, a propósito de lo que planteaba al principio, la necesidad de interrogar en el fondo del texto. ¿Cuán socialista y democrática puede ser una sociedad profundamente desigual o con grados bajos de bienestar, por ejemplo? Creo que son preguntas relevantes para responder y nos desafían hacia el futuro. Estados Unidos, por una parte, y a diferencia de la experiencia sueca, ha visto emerger tímidamente un movimiento de izquierda socialista de la mano de Bernie Sanders, sobreponiéndose a años de aislamiento propiciados por los dos grandes partidos, ejes de la política norteamericana. La experiencia norteamericana convive, además, con la larga historia que significó la lucha de la Guerra Fría y su propia derrota al socialismo real de la Unión Soviética. En tal sentido, es más o menos evidente que existe en aquel sistema político una resistencia mayor que se refleja no solo en este pasado reciente, sino que la propia carga semántica que la idea de socialismo tiene en ese país. Sin embargo, las propias luchas por los derechos civiles de los años 50, entre múltiples manifestaciones del pueblo norteamericano en un contexto además que desafía su hegemonía en el mundo, plantea retos de envergadura para esta particular alternativa socialista en el mundo, que Spin Andersen ha calificado como un régimen de bienestar social liberal. Probablemente mirar la experiencia foránea nos haga poner en perspectiva respecto a los particulares desafíos que enfrentan los sistemas políticos latinoamericanos.
a la propia necesidad de apostar por un socialismo democrático que se haga cargo de las nuevas agendas, que fortalezca las alternativas de partidos de izquierda en una vocación universalista que agregue demandas viejas y nuevas a las de la sociedad, hay que agregar nuestra propia debilidad institucional. Nuestras instituciones en América Latina son débiles, lo sabemos, por muchas razones: debilidad del sistema de partido, corrupción, pobreza, desigualdad, entre otros. Esto plantea la urgencia de una nueva agenda porque estamos plagados de soluciones fáciles a problemas sociales que son muy complejos de resolver, pero, sobre todo, de responder de manera sostenible en el tiempo. La tentación populista de izquierda y de derecha es grande, y no quiero estigmatizar porque claramente la respuesta populista es una consecuencia de la incapacidad de los proyectos políticos de agregar intereses, como diría Ernesto Laquín. Pero la respuesta populista carece de perspectiva, es inmediatista, orada a las instituciones porque busca acabar con las estructuras de intermediación, los partidos políticos, termina socavando con ello la democracia e imposibilita la alternativa socialista sostenible como modelo de sociedad, no solo como una alternativa de gobierno. Tal vez por estas nuevas amenazas y desafíos es que valga la pena volver sobre las definiciones que ocurrieron en el seno de la renovación socialista en el año 80. Y que constituyeron una base sobre la cual es posible, al menos históricamente, de hablar de un sector que ha sido fiel a los principios del socialismo democrático y que estuvo involucrado en la discusión de la transición en Chile. Como recuerda Viera Gallo, en este movimiento, que nació fundamentalmente en el exilio, estableció 4 pilares fundamentales respecto a esa renovación: una valoración de la democracia y la renovación permanente de las instituciones, la adhesión irrestricta a los derechos humanos, la defensa del pluralismo de los valores de una sociedad multicultural, la aceptación del mercado como un ente eficaz y necesario para asignar recursos, enfatizando en la colaboración público-privada y en el papel y el rol del Estado. A partir de la necesidad de construir una alternativa plenamente unificada, no solo en torno a un programa del gobierno, sino que una alternativa política sostenible en el tiempo, tal vez valga la pena hacer un ejercicio de realidad para unir voluntades en torno a un propósito común: construir una alternativa socialista y democrática de cara al siglo XXI y con las urgencias que el propio libro nos plantea. Una observación sí que me parece importante. El socialismo democrático del nuevo siglo no puede pensarse sin mujeres. Del grupo de brillantes autores, solo una es mujer. Eso invisibiliza a una parte relevante de quienes no solo están comprometidas desde el activismo político, sino que desde el trabajo intelectual con una alternativa progresista. El socialismo, como dicen varias compañeras socialistas, el socialismo del futuro será feminista o no será. Muchas gracias. Intervención. Muchas gracias. Nuestro énfasis en los temas centrales, historia y futuro. Muchas gracias. Lo dejo con ustedes ahora a Noam Piper. Bueno, primero que todo también quisiera agradecer a Sergio por la invitación, a la editorial Cataluña, a mucha gente en realidad que participó en la escritura de este libro. Y por cierto, también a Claves Simultáneos, que al final, si bien este es un acto de lanzamiento del libro, también de alguna manera es un homenaje a todo lo que logró con este libro y a lo largo de su trayectoria. Y me siento honrado de poder ser parte de este acto por lo mismo. Además, este libro llega, y también quiero agradecer a Gloria, yo creo que siempre es un placer y una oportunidad de aprendizaje poder participar en un foro con ella, así que me alegro mucho de poder compartir esta mesa con ella. Este libro llega en un momento muy propicio para su lectura, en un momento en que Chile y en el mundo hay una urgente necesidad de plantearse ante nuevos desafíos políticos, económicos y sociales. Y en particular el llamado que hacen los editores del texto en el preámbulo, invitando a la construcción de alianzas amplias, que respeten su diversidad, pero sean capaces de empujar en una dirección. Resuena fuertemente con las discusiones que hoy tiene la diversidad de partidos oficialistas en Chile.
Socialismo democrático en el nuevo siglo es una colección cuidadosa de varios artículos y reflexiones sobre el socialismo. En estos artículos abundan las referencias históricas y buena parte de lo que se aborda es el acontecido recorrido del socialismo democrático en el no tan nuevo siglo XX. Y como decía Gloria, tampoco voy a hacer spoiler sobre cada uno de los artículos, entre otras razones para que incentivarlos a comprar el libro, que obviamente también es bien importante. Pero en este sentido, si hubiera que resumir en una gran tesis la diversidad de ideas presentes en el libro, es que para entender el rol del socialismo democrático hoy, lo primero sería estudiar y analizar cuidadosamente su historia, desde sus orígenes hasta la actualidad y en la diversidad de contextos en los que se ha desarrollado en el mundo y en América Latina. El texto es, además de un gran recorrido temporal, una gran expedición geográfica, ¿no? No solo incluye la diversidad latinoamericana, como Bolivia, Perú, Uruguay, Chile, entre otros, también se analiza la situación de Estados Unidos y Suecia, y por ahí se mencionan otras experiencias, incluso la de China. Como sería de esperar en un recorrido tan amplio, el concepto socialismo democrático se estira a su máxima amplitud para cubrir contextos históricos, políticos y nacionales radicalmente diferentes. Por otro lado, la pregunta que empapa el libro en todas sus reflexiones, y que es la que expresa Brundeños en el primer artículo, es ¿por qué socialismo democrático en el nuevo siglo? ¿No? O en su versión más extendida, comillas, si el capitalismo que conocemos está agonizante y el socialismo real, al estilo soviético, ya falleció, ¿por qué el socialismo sería distinto hoy día? Para enfrentar esta pregunta, Claes recurre a las reflexiones de Polanyi, que paradojalmente fueron formuladas no en el siglo XX, sino en el siglo XIX. ¿Es acaso el bienestar una meta del socialismo o es solo un medio para alcanzar el socialismo? ¿Es la socialización de los medios de producción la única vía para conquistar la democracia económica? Y el artículo termina citando a Polanyi, que aparece respondiendo a esta última pregunta con la siguiente frase. El socialismo es, en esencia, la tendencia de la civilización industrial a trascender el mercado autorregulado, subordinándolo conscientemente a una sociedad democrática. Es decir, parafraseando acá, no terminar con él, sino subordinar. Es interesante el diálogo y contraste de esta reflexión con la que el propio Claes presenta en el siguiente capítulo. Y en este capítulo analiza la historia de la socialdemocracia sueca y del llamado modelo sueco, desde sus orígenes hasta la actualidad. Una cosa relevante para entender por qué vamos a hablar de un modelo sueco es que desde 1932 hasta 1976 el Partido Socialdemócrata gobernó ininterrumpidamente, construyendo progresivamente las bases de lo que sería dominado este modelo sueco. Y en muchos sentidos se volvió el modelo a seguir para las corrientes progresistas democráticas del mundo, con sus altos niveles de desarrollo y cohesión social, casi inigualables, y que en el libro se detallan desde distintas dimensiones. Si entran en los detalles del modelo, que podrán revisar por su cuenta, cuando espero compren el libro, un punto central que recorre su conformación y consolidación es la pregunta por la relación entre el modelo sueco y el socialismo buscado por la socialdemocracia. La pregunta sería entonces, ¿era el estado de bienestar solo el medio por el cual se transitaría hacia un modelo denominado socialismo, o era el modelo sueco el punto de llegada? Y Claes concluye esta reflexión haciendo referencia a un texto de Wigforss de los años 70, perspectiva de los socialdemócratas de esa época. La búsqueda del estado de bienestar en ningún caso era una renuncia al socialismo. Más aún, describe cómo en la actualidad el socioliberalismo ha terminado resignificando el modelo sueco, que sigue existiendo con muchas variaciones, pero ya no en su versión socialdemócrata de los años 70. Detrás de este debate se encuentra en realidad una discusión mucho más básica. ¿Qué es socialdemocracia? ¿Qué es socialismo democrático? ¿Son lo mismo? Si no, ¿en qué difieren? Una de las dificultades que el libro presenta con detalle es que muchos de los debates de la izquierda y de la centroizquierda se lanzan en discusiones históricas y contingentes y muchas veces dejando de lado la preocupación por especificar estos conceptos. Y si estos elementos son de difícil especificación en sus lugares de origen en Europa, más difuso aún se vuelve cuando son
exportados al mundo y adoptados en contextos profundamente distintos como el de América Latina. En este sentido, quisiera rescatar en especial el texto escrito por José Antonio Berea Gallo, titulado El socialismo en la encrucijada. Y en este artículo se presenta un esfuerzo serio y concienzudo por trazar el desarrollo del concepto socialismo en Chile, desde su importación, digamos, desde sus orígenes fuera de Chile, para trazar el concepto de socialismo en Chile, desde su importación hasta las últimas discusiones derivadas en última instancia de la renovación socialista. En este sentido, Berea Gallo comienza su reflexión reconociendo que el socialismo se conformó como, comillas, un vasto movimiento social y cultural con diversas tendencias que muchas veces polemizaron entre sí. Y seguramente para los que estamos en esta sala no es ninguna sorpresa, ¿no? Que a veces por cada dos socialistas hay tres tipos de socialismo. En este sentido, menciona la tensión y disputa por los medios de la organización política y la relación entre el movimiento obrero y la organización política que lo representaba. En particular, se menciona la política tradicional, ¿no?, entre Kautsky y Lenin sobre la defensa de la vía democrática para la transformación en los socialistas de Occidente. La llegada del socialismo en América Latina a comienzos del siglo XX y con algunos antecedentes previos trae algunas de estas discusiones, pero en un contexto muy diferente. A diferencia de Europa Occidental, comillas, la República Democrática era débil e inestable. Es decir, nunca hubo acá una tradición liberal democrática con fuerte raigambre social, dice Berea Gallo, y me parece que efectivamente en esa época no existía. En el caso chileno, las ideas socialistas nacieron impregnadas por el humanismo socialista de Eugenio, entre comillas. El primer deber del socialismo en América Latina, dos puntos, esforzarse por la vigencia del régimen democrático, por implementarlo donde nunca ha existido, por restablecerlo donde haya sido abrogado, por perfeccionarlo si tiende a anquilosarse. Entre la dictadura y la anarquía, los tradicionales polos de la política latinoamericana, el socialismo está decididamente por el régimen del derecho dentro del Estado democrático. Un excelente resumen, diría yo, de varias de las disputas que se han vivido en las últimas décadas. Mientras en Europa Occidental el movimiento socialista jugó un rol central en expandir el sufragio universal, pasar del sufragio censitario al sufragio universal, y el establecimiento de los derechos políticos, como por ejemplo ha destacado Lipset en distintos textos, en América Latina el socialismo pujaría por algo mucho más básico, por la democracia liberal como idea, como concepto, por el Estado de Derecho, incluso en su versión más básica. Así, la renovación socialista, como afirma Berea Gallo, habría sido en buena medida un retorno a los principios socialistas originales. Permítame en este sentido proponer una clave de lectura que creo que facilita una lectura de un libro que contiene muchas versiones y perspectivas distintas para abordar al socialismo democrático y a la socialdemocracia. Y en realidad mi punto principal en este sentido es que cuando hablamos de socialdemocracia muchas veces hablamos de cosas distintas, al menos tres cosas distintas. Y si bien son diferentes, evidentemente están bastante relacionadas. Hay un primer concepto de socialdemocracia, el que pudiese ser más fácilmente homologado a socialismo democrático y que es la perspectiva más ideológica de socialdemocracia. Y que me parece a mí que se enraiza en las reflexiones de Edward Bernstein y la idea del socialismo, del camino socialista por la vía democrática. El gran quiebre de la Segunda Internacional tenía que ver con las visiones nacionales e internacionales, en las perspectivas del socialismo en un solo país o a nivel global, pero además en el hecho de que las democracias se habían estado estableciendo a nivel nacional. Es decir, aceptar las reglas de la democracia liberal implicaba a su vez aceptar las reglas del Estado-Nación. Como explican Spin, Andersen y Przeworski, los partidos socialistas se vieron enfrentados a lo que ellos denominan el dilema electoral del socialismo, que es que en ninguna sociedad occidental el proletariado había alcanzado más del 50% de la población, y por lo tanto los partidos socialistas se vieron enfrentados a la necesidad de diluir su identidad de clase y transformarse de partidos de clase en, por ejemplo, partidos de pueblo, como el caso más icónico del Partido Socialdemócrata Alemán. Y esa ideología del socialismo por la vía democrática, con el respeto al Estado de Derecho, a la democracia liberal, es una versión o una forma de entender a la socialdemocracia y que la hermana muy cercanamente al socialismo democrático.
Pero hay otra forma de entender la socialdemocracia. Muchas veces cuando hablamos socialdemocracia, en realidad estamos hablando en términos orgánicos más que ideológicos. Estamos hablando del partido que representa al movimiento obrero, al partido de los trabajadores. La socialdemocracia como el encuentro de un movimiento social, el movimiento obrero, y de una organización política, la del Partido Socialdemócrata, o Partido de los Trabajadores, o Partido Socialista, que en distintos lugares tiene distintos nombres. Y esto también implica que en ese movimiento y en ese partido muchas veces conviven ideologías distintas. Y en este socialdemocracia, como en su sentido orgánico, también, por ejemplo, aparece el socioliberalismo como una ideología distinta a la ideología que mencioné en primer lugar, pero que sigue muchas veces siendo parte de la socialdemocracia como movimiento orgánico. Y acá me parece interesante darle una vuelta a la discusión identitaria que ha estado muy en boga en el último tiempo y mi incomodidad a veces con el concepto de política identitaria, porque me parece que el Partido Socialdemócrata, una de sus ventajas históricas era que lograba representar una identidad obrera. Y la identidad obrera, quizá una manera un poco estereotípica de entenderla, es pensar en un grupo de la población que vivía su relación con el sindicato no solamente como una organización que peleaba por mejores sueldos. Las personas conocían a sus parejas en las fiestas organizadas por el sindicato, recibían su jubilación del sindicato, cuando iban al cine, iban a los cines de los sindicatos, donde veían películas producidas por los productores del sindicato, y cuando se morían, lo enterraban en las funerarias del sindicato. O sea, el sindicato y el movimiento obrero eran parte íntegra de su identidad, y el Partido Socialdemócrata, o el Partido Socialista, o el Partido de los Trabajadores, era el partido que representaba esa identidad, con una amplísima diversidad ideológica muchas veces. Y en tercer lugar, está la idea de la socialdemocracia como en su versión programática, básicamente equiparada al modelo sueco, al modelo de Estado de Bienestar socialdemócrata. Que no, de nuevo, si bien tiene ciertas variaciones, en realidad el Estado de Bienestar socialdemócrata no solamente existe en Suecia, y tiene variaciones en Suecia, Noruega, Dinamarca, pero básicamente la idea de un conjunto de políticas públicas que incluyen derechos sociales universales, como la plantea Ping Anderson en la idea de los tres formas de Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar socialdemócrata, su característica sería, una de sus características principales sería la idea de los derechos sociales universales, con una tributación progresiva y contundente, y además con relaciones laborales negociadas y consensuadas. Es interesante además, pensando así en la socialdemocracia, no como una cosa, sino como tres cosas distintas, con distintos niveles de análisis, cuál de esos elementos y de qué manera es que realmente llegó la socialdemocracia o no a América Latina. Y en este sentido, creo interesante además ponerlo sobre la palestra en una distinción a ratos controversial sobre la idea de que en Chile existirían dos tipos de izquierda, ¿no? Esta idea que en algún momento impulsó con fuerza Castañeda, de que existiría una izquierda populista y una izquierda socialdemócrata. Puesto de esta manera, ¿no? Pensando la socialdemocracia en estos tres términos, creo que valdría la pena darle una vuelta a tuerca a qué entendemos específicamente por la distinción entre socialdemocracia y populismo, en estas tres vertientes, ¿no? ¿Es una diferencia orgánica, es una diferencia ideológica o una diferencia programática? Como dije en un comienzo, este libro llega en un momento muy propicio para su lectura. Solo levantando la mirada más allá de un cierto presentismo exacerbado, podemos aquilatar adecuadamente el pasado de las diversas fuerzas que comulgan con el socialismo democrático y podremos construir realmente una unidad en la diversidad. Por otro lado, como bien plantea Vieragallo, comillas, no basta que el socialismo formule afirmaciones genéricas sobre el valor de la democracia o asuma causas como la defensa del medio ambiente, el feminismo, la igualdad, la educación de calidad, el trabajo digno y decente. Ni siquiera que asuma la idea de un nuevo pacto social, una afirmación muy provocativa e interesante del autor. Hay que desarrollar nuevas herramientas conceptuales, no basta solamente con proclamarlas. Y el primer paso para eso es tener la valentía para reconocer que en muchos de los grandes desafíos de la humanidad tenemos más preguntas que respuestas. Este es un muy buen libro justamente porque me parece que se atreve a hacer eso, a plantear más preguntas de las que cierran. Muchas gracias. Bien, ha logrado
extraer de la complejidad que estamos viviendo, mirando hacia atrás y mirando hacia adelante, las grandes preguntas. De manera que ambas intervenciones creo que aprovechan muy a fondo lo que está aquí y traen a la realidad nacional los problemas principales. Yo solamente, después de lo que ustedes han dicho, no me queda sino agradecer y dar algunas explicaciones adicionales. Vamos a tener la foto. La tiene puesta atrás. Esa foto a mí me emocionó. Cuando llegó el presidente Lagos, Maduro recién traía en su bolsillo, porque yo la foto que me manda la esposa de Klaus Lundeños. Klaus Lundeños vino a Chile los tiempos de la Unidad Popular. Yo lo conocí allí. Y después nos alejamos. Es un militante del Partido Socialdemócrata. La historia es que él me llama y me dice, primero, en su versión en inglés del libro, que escribiera yo un capítulo, y escribí uno sobre el periodo de Allende, de la esperanza y la derrota. Y luego me dijo, ¿por qué no hacemos algo sobre América Latina? ¿Cómo podemos trasladar estos conceptos allá? ¿Puedes acompañarme? ¿Puedes ayudarme? Fue un trabajo bastante arduo. Y le ayudé. Y salió el libro, que es básicamente un libro. Entonces, la esposa me dice, por favor, él quiere ver el libro, cómo ha quedado. Y se avanzó muy rápido, y Arturo Infante, que está aquí, hizo una tremenda labor que nos permitió mandar esto rápido. Y esta foto me llega un día, no, me llega después de la muerte, porque me llega una carta que dice, mi marido, my husband, peacefully passed away. Y se murió. Y me manda, alcanzó a recibir tu libro y te quiero mandar la foto. Era una pasión de él, y lo vi, comentábamos recién, con Menninger yo sentí lo mismo. Edgardo al final estuvo escribiendo su libro. Y hay una ansiedad de dejar un legado. Y en ambos casos, esa cosa que ustedes dos han dicho y la presencia de todos ustedes es muy fundamental. En ese sentido, yo quiero decir que tengo el carácter de un coeditor circunstancial. Y quiero agradecerle a cada uno de ustedes que estén presentes acompañándonos en este evento, al presidente Lagos, que además hizo el prólogo del libro, a la directora del Instituto Dorotea, ha sido siempre muy acogedora en este espacio de reflexión estratégico que se nos ha formado el Instituto. María José Enríquez, que nos ayudó a organizar, y sin duda a Gloria de la Fuente y Noam Titelman, que son agudos pensadores del futuro político del PNC. Quiero además agradecer la presencia de cada uno de ustedes, ¿verdad? Al senador Jaime Quintana, que nos acompaña, y a la diputada Elia Molina. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a cada uno de los autores, probablemente hay algunos que estén conectados de cada uno de los capítulos. Y a las fundaciones que nos patrocinaron en este evento, a Chile 21, el Instituto de Igualdad, la Fundación por la Democracia y el Foro de Política Exterior. Pero, como les dije, este es un homenaje a Klaus Lundeños. Y yo quería hacerlo porque es su obra póstuma. Y el libro en inglés salió en Springer, y cuando me pidió que yo lo hiciera en español, pero me dijo, tráelo, lo hiciste lo de ayer, pero tráelo hasta hoy. Yo dije, no, acá el que la sabe, José Antonio Viragallo, que está sentado con nosotros, y yo realmente lo volví a leer todo el capítulo ayer. Es un capítulo súper contundente, y no te pregunté, pero te iba a preguntar, y aprovecho que lo pregunté después. Yo creo que tenías tú bastante más, has estado pensando esto y bastante más material preparado, porque es muy injundioso. Por lo menos yo lo encontré, o sea, como un simple ingeniero. Lo encontré injundioso. Entonces, yo espero, ojalá, que Helen y Peter Lundeños estén conectados. Yo les informé ayer que íbamos a hacer este evento, y un grupo importante de gente
pero él ha sido una inteligencia para hacer. Una palabra ahora sobre el libro después de estos agradecimientos. La raíz está en la socialdemocracia sueca. Y claro, cuando uno estudia la historia, los suecos se vieron enfrentados cuando nacen a la Unión Soviética. Y entonces el gran desafío es cómo hacemos sociedad más justa, que eran los grandes valores que levantaba el Partido Comunista en ese momento, Lenin, y el Partido ruso y soviético después, y tuvieron que reaccionar. O sea, él describe ahí la historia, la tremenda batalla interna de Suecia, la democracia, cómo construían un camino. Y entonces eso marca mucho. Yo noto en su libro, no sé si ustedes lo vieron igual, como militante de la socialdemocracia sueca, orgullo del inicio. Y luego, como empieza a tomar rasgos distintos, está en un mundo cada vez más complejo, como que él mismo hay frases que como que se funciona un poquito. Pero al final, y si ven en el prefacio que lo hicimos juntos, él reivindica la gran construcción. Y eso pasa generalmente con los procesos de transformación, que parten con impulso, pero con un proyecto claro, lo van construyendo y en la medida que avanzan se van complejizando las cosas, vienen las críticas, pero en el balance asoman un periodo histórico impresionante. Así yo creo que en este caso es así, además por toda su proyección. Y además, entonces, esta entrada a América Latina es más complicada. Lo dice Gloria y Noam, porque está Cuba, que es un caso que hoy día es como, a mi juicio, como un dinosaurio político. Está Venezuela, y lo hace se lo pedía a un compañero socialista exiliado en Venezuela, que nos conocimos durante el exilio. Y él va a dar a conocer su nombre después, porque no quiso que pusiéramos su nombre por diversas razones. Pero es un análisis muy agudo de la crisis y el fracaso de la experiencia venezolana. Chile, ya lo vimos en un documento excelente. En el caso peruano entran con Mariátegui y ahí analizan cómo ese pensamiento de Mariátegui influye sobre la experiencia. Y en Uruguay el vallismo, toman la experiencia Valle como la experiencia también, ya no entran en el Frente Amplio, que es un proceso que podría incluirse en este espacio como una de las grandes avances. Luego, en Estados Unidos me llamó la atención, ustedes lo vieron, porque hay un debate del Partido Socialista Democrático de Estados Unidos. Y Sanders aparece como su gran líder, el senador. Y la discusión que tienen me llamó la atención, se lo hemos vivido allá, no había dado cuenta del punto, era la discusión, ¿hacemos otro partido o nos quedamos dentro del Partido Demócrata? Bueno, hasta aquí se han quedado el Partido Demócrata y algo pararon lo que se llamó la ola roja, el Partido Republicano. Y se abordan además temas que son centrales, socialismo y ecología, socialismo y economía, socialismo y los temas relacionados con la ciencia. Hay un artículo que dice, hay una ciencia socialista, entonces no hay una ciencia socialista. No, además se meten en todo. Presenta una cantidad de casos que hacen como una especie de mosaico que muestra de lo que ha pasado en el último tiempo. Entonces, el recorrido que hacen me parece muy interesante y lo hablo como a distancia por el trabajo de Brundenius y va mostrando qué opciones son viables. Porque al final lo que cuenta en política son los resultados en materia de bienestar, inclusión, oportunidades, democracia. Pero de estas diversidades institucionales históricas, yo constaté, por lo menos, y ustedes también han planteado esta idea, que hay más convergencia en los valores subpartidarios del socialismo democrático. Pero hay mucho menos coincidencia como cómo se construyen caminos para llegar a los resultados que unen. Y eso, esta divergencia en los caminos, entonces hace que surge fragmentación y desunión. Y la debilidad, porque cambiar exige mucho más organización, conocimiento y amplitud que conservar lo existente. Y el futuro se mueve con esperanza, con ideas, con unidad. Y el presente se defiende más con intereses reales y con el miedo al cambio.
Entonces, es más difícil, es mucho más difícil. Y entonces, esta debilidad de caminos de los impulsores de las transformaciones explica tantos fracasos en democracia. Y peor, las graves desviaciones antidemocráticas. Entonces, lo que viene será muy difícil. Quería decir de que yo veo que gran parte de lo que podamos hacer, se puede hacer adelante en torno a estos valores va a requerir, es inescapable para el pensamiento socialdemócrata, socialista democrático, como quiera llamarse, progresista, socialismo liberal, igualitarismo liberal. Hay tantas acepciones que con que esto se trata de reordenar. Es el encarar el desafío y hasta el doble desafío del cambio climático y la digitalización. Esos son los grandes temas que tienen que ser tomados. La inteligencia artificial y la biotecnología van a provocarse cambios antropológicos, la supervivencia de la humanidad, de la democracia y el humanismo. Entonces, conocer y construir futuros posibles va a ser un requisito para que los progresistas logren mejorar la vida. Y por eso que hay que reforzar en Chile las capacidades de reflexión y estudios de futuros posibles y estudios estratégicos. En Chile están bastante rezagadas. Y entonces, ¿cómo proceder desde el presente? Lo han señalado bien y he ido a las cuestiones fundamentales. Aquí hay una gran riqueza de realidades y circunstancias. Y cualquier forma y expresión que uno tenga o agrupe, yo creo en gran parte para adelante fortalecer la capacidad intelectual, política y científica. Imaginar, proponer y saber ejecutar. Gobernar bien. Ese punto es central. De nada sirve tener ideas si no ser capaz de ejecutarlas. De nada sirve poner eslóganes si no tenemos políticas, proyectos y gente preparada para llevarlas a cabo. De nada sirve sostener ideales si no tienen arraigo en la sociedad organizada. Entonces, ahí está el desafío y los dirigentes sociales y políticos chilenos tienen una gran oportunidad para estudiar aquí un conjunto de experiencias y esto un granito de arena y estudiar los futuros plausibles y cómo coordinar esto en América Latina, porque estos ya no son procesos nacionales, son procesos globales. Y termino diciendo solamente que las nuevas generaciones tienen esta gran oportunidad. Ustedes tienen que, muchos de los jóvenes que están acá, abordar esto porque es realmente apasionante. No hay nada más apasionante en la vida que tener una causa por la cual luchar. Es lo que da sentido a la vida. A mí me gustaría mucho empezar de nuevo. Me conformo al menos con ayudar a construir algunos puentes entre las generaciones para apoyar a los jóvenes y con más mujeres. Estoy de acuerdo con esto. Echarle la culpa a Monterio porque yo no tengo. Así que muchas gracias a todos ustedes. Ahora les invitamos a un cóctel y les recordamos que el libro está vendiendo hacia afuera.